corto, entonces la lógrata y así va a ser. No puede ser. Pero por eso se le llama tabacera anatómica. Bien, entonces de ese lado está el escafoides. Después seguimos con el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Esta es la segunda fila de hueso. Creo que no sé si Lautaro es, yo ahora el mail se lo paso, porque el campo que tiene ustedes no pude subir en una clase. Me intenté conectarse, lo hablé con el servicio. Me enteré. No, se lo subo todos un mail. Les paso un mail y después ustedes se lo reparten. Porque hablé eso, que yo no tenía problemas en la ciudad, algunos se trataron de la ciudad, yo la primera vez que no hay problema, que para aprender, no para que yo te... porque así se va. No, para que ustedes sepan. Bueno, seguimos con los metacarpianos y después vienen las falanges. El número de 3 menos el pulgar que tiene 2 falanges. ¿Está bien? Le pueden decir primera, segunda y tercera falange, de proximal a distal. Le pueden decir falange proximal, media y distal. Primera falange, segunda falange y la tercera decide falangeta. Como más se acuerdan de lo mismo, y no hay problema. Con respecto a las articulaciones que vamos a tener acá, tenemos la radio cubital inferior, porque tenemos otros, ¿se acuerdan del color? Que es la radio cubital superior. Importante para la cronodisciplinación. ¿Qué es importante para la cronodisciplinación? Claro, porque si no, el radio no puede girar bien sobre el cúbito. Entonces también cualquier alteración en esta articulación va a dar límites a la movilidad de la cronodisciplinación. Sí, también tiene mucho que ver. Después viene la radio carpiana, ya dijimos que es con la primera fila del carpo. Las carpianas o intercarpianas, que es la cuando se articula la primera con la segunda fila del carpo. Después tenemos las carpos metacarpianas, segunda fila del carpo con la base de los metacarpianos. Lo pasamos rapidito, ¿no? Para que recuerden, si no recuerdan, tener un poco más presente después para las lesiones. Las metacarpofalángicas, que son estas, metacarpofalángicas, y las interfalángicas. ¿Cuál es la semiología? Importantísimo siempre. En traumatología, a pesar de ser llamados los carpinteros o artesanos de la medicina, porque aparentemente lo único que hacemos es afilar huesos, es también importante los pasos de todo el clínico o de cualquier especialista que vamos a hacer primero la semiología, primero la inspección, después la semiología. Es importante estos pasos. Entonces, una actitud o posición articular nos va a orientar hacia una patología. Por ejemplo, en la mano, acá vamos a hablar sobre todo de manos, esto pasa con otras articulaciones, pero en la mano, una mano en garra puede ser una secuela de una fractura supracondilia. Hizo un Gottman, una retracción, y quedó una mano en garra. Una mano péndula, por parálisis del radial. También se le dice la lesión de la luna de miel. ¿Por qué? Muchos pacientes se levantan con la mano péndula, con una parálisis del radial. Se le llama luna de miel para aquellos que no siguen enamorados de su pareja. Porque dicen que la luna de miel es donde duermen con la cabeza de la pareja sobre el brazo y al otro día se levantan con la mano péndula. Parálisis del radial. Y deformación en ráfaga, también, en la artritis reumatoidea. O sea que las manos dan muchos signos que nos hacen orientar hacia alguna patología. Por ejemplo, parece que es una obligación. Hoy es el trabajo de la sopa. Entonces, si recuerdan, seguramente en clínica les habrán dicho la semiología de las manos, las uñas, el vidrio de reloj, también, no está puesto acá, pero también puede hablar de un problema del pulmón, o sea, el cáncer del pulmón u otra patología CEPOC, donde da un vidrio de reloj en las manos, los dedos en panillo de tambor también. Bueno, son muchas las cosas que podemos ver con las manos. Más si nos dedicamos a leer las manos, más todavía. Inspección. Este es clínico, tener en cuenta la forma y el tamaño. Yo creo que si yo se lo bueno, ok, no importa. Formas y tamaño. Cuando vemos un paciente que ingresa, agarrándose la mano, por supuesto, ¿no? Y vemos en el perfil esta deformación que se llama dorso de tenedor y esta deformación en bayoneta, lo primero que pensamos es una fractura. No importa si es de putocoles, ahora vamos a ver cuál es realmente la de putocoles, pero podemos estar hablando de una fractura del extremo distal del radio, para generalizar. Sí. Inspección. Tenemos que ver la piel. Cuando vemos la piel, esto es muy evidente, pero podemos ver lesiones hongos, lesiones mucosas, un montón de lesiones de la piel, sequedad de la piel, transpiración. Todo eso nos va a hablar de determinadas características del paciente o enfermedades que puede llegar a tener el paciente. Esta sería, bueno, cualquiera la ve, una herida. Inspeccionamos.
O esta es una radiografía muy vieja, por lo que es una foto muy vieja, pero se alcanza a ver, para graficar bien lo que es una hipotrofia muscular. Y esto nos habla de un atrapamiento de alguna manera, o algunas enfermedades, pero sobre todo de un atrapamiento de los nervios que van a inervar la mano. En general ahora es raro que un paciente llegue a ese tipo de atrofia, más hipotrofia. Esto es una atrofia muscular. No es tan frecuente porque uno lo detecta antes y se libera el nervio. Después viene la palpación. Hay que tocarlo el nervio. Hay una tendencia a que no se lo revise al paciente. Cuando uno le dice que se acueste en la camilla, que se saque el saco, que se saque la ropa, les llama la atención. Y esto es así. Entonces, es importante tocar al paciente, hacer la señalogía como corresponde, porque eso también nos va a ayudar mucho. Cuando yo doy una clase de estudios complementarios, no nos alcanza solamente con los estudios, si ellos van avanzando, entonces cada estudio nos va a aportar algo, más allá de la clínica y de la señalogía y de verlo al paciente. Todo junto hace el diagnóstico. El que más se acerca para determinadas patologías de estudio que nos pueden dar un diagnóstico es la biopsia. Pero para llegar a una biopsia nosotros tenemos que analizar todo el paciente y llegar a ese lugar. ¿Está claro? Entonces hay que tocar al paciente. Calor local, puede haber edema, infiltración, fluctuación y dolor. Complicaciones vasculonerviosas también pueden aparecer en la mano. Vasculares. ¿Cómo las detecto? Si ustedes hacen esta maniobra, comprimir la arteria, por ahí pasa el pulso radial, la arteria radial, y por el canal de Bouillon pasa la cubital. Ambas son muy importantes para la irrigación de la mano y forman arcos superficiales y profundos. Y eso asegura, la naturaleza es muy sabia, asegura de que si tenemos una lesión en una de las arterias, la otra puede irrigar toda la mano. ¿Está bien? Entonces, para saber si tenemos una buena vascularidad del paciente, lo que hacemos es comprimirle, como ven en el dibujito, las dos arterias, le decimos que abra y cierre, después que deje abierto la mano, entonces soltamos cualquiera de las dos. Por la cubital, en este caso, soltó la radial. Si la mano se irriga de nuevo, mano que al hacer ese movimiento y al haberle comprimido las dos arterias se pone blanca, cuando soltamos una de esas arterias, en este caso, como en el dibujo, la radial, ¿qué pasa con la mano? Se vuelve a irrigar toda. Entonces, ¿funciona ahí? Sí, funciona en la radial. Y después repetimos lo mismo, apretando las dos y soltamos la cubital. Y si se rellena, la cubital también está terminada. ¿Está bien? Un examen simple donde vamos a ver si tiene una buena irrigación de la mano. Complicaciones vasculonerviosas. Acá, ¿ustedes alguien hizo buceo? ¿Nunca? Bueno, se lo recomiendo porque está muy lindo. Cuando ustedes, lo primero que les enseñan cuando uno va a un curso de buceo es a que en general hay requerimientos donde tienen que ser dos, como mínimo, que bajen, y cuando bajan hacen el signo del OK. Entonces el signo del OK, que para decir que está todo bien, bueno, ahora disfrutamos un poquito de fondo, como lo que se sirve. Pero el signo del OK, en traumatología y en el examen físico, es importante porque para estudiar los nervios. ¿Quién hace la oposición? ¿La oposición quién hace? El nervio no, mediano. 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 Oposición. La extensión de la muñeca. Ustedes no hacen lo que ella hace. El radial. Por eso la mano péndula, si no, es decir, el paciente no podría levantar la mano. ¿Okay? Y la extensión de la separación de los dedos, el cubital. Entonces, con esa simple maniobra, nosotros vamos a observar que los nervios, la parte nerviosa, la inervación de la mano está completa. Hay otra forma también, porque a veces le dicen a alguien, hace OK, y entonces le pueden agarrar con un papel que haga la posición, porque una cosa es que haga la posición y después ver la fuerza de la posición. ¿Cuánta fuerza tiene? Entonces ustedes ponen un papel, que lo aprieten y ver si se lo puede sacar fácilmente o no. Después miran la fuerza de cada movimiento. Bueno, cubital entonces mediano y radial. Vamos a la muñeca. La muñeca, esto es una radiografía de muñeca, y vamos a ver la inclinación que tenemos que tener en cuenta, los grados de inclinación de la articulación de la muñeca. No es que está derecha. Ustedes observan, ahora lo vamos a trazar. Esta es la apófisis estiloides del radio. Vamos a hacer acá también, solo con el radio, sin ponerlo, sin poner los huesos del carro. Bien, entonces, vamos a salir un poco. Trazamos una línea recta, perpendicular, es decir, el eje con el estiloide del radio. Esto es el estiloide del radio.
¿Bien? Esa es la primera línea que trazamos. Y después vamos a trazar otra línea recta, pero que se desliza hacia, o se dirige hacia el estiloides cubital, que es esta, el estiloides cubital. ¿Ven? ¿Sí? Esta sale un poco caída. Tiene que ser bien perpendicular al eje del hueso. Vamos a trazar, porque si no saben de dónde salen esas líneas. Bien perpendicular al eje del hueso, al eje longitudinal del hueso, perpendicular y que pase por ¿dónde? Por la estiloides del radio. Y desde acá trazamos otra línea que inclinada que pase desde esta línea que trazamos primero hacia la estiloides del cúbito. Ahí está. En la radiografía. Ese ángulo tiene que tener 30 grados. 30 grados. ¿Bien? 30 grados. Quiere decir que la desviación, ¿hacia dónde es esos 30 grados? Ponemos el muñequito. La desviación es hacia cubital o hacia radial, los 30 grados. Miren la radiografía. Sí, hacia cubital. Y es importante. Miren. Vamos a usar acá. Ahí la desviación es en este sentido. ¿Se alcanza a ver algo? Ahora me cojo. La desviación es en ese sentido. ¿Por qué? Si yo me pongo aquí el muñequito, ¿qué es lo que más baja? ¿De qué lado baja más? De los dos huesos. ¿Qué está más bajo? ¿La estiloides radial o la estiloides cubital? ¿Eh? No, lo hacemos. Entonces los dibujo acá. Más bajo, sí. Más hacia abajo. Sí, ahí, perdón. Ahí. Estoy aquí. Sí. La que está más abajo es la radial. Si yo le trazo acá la línea, la inclinación hacia dónde es, hacia cubital. ¿Bien? Sepan que 30 grados, que la que está más hacia abajo, mirando esto, es la estiloides radial. ¿Bien? Y que ese ángulo formado por las dos líneas es de 30 grados. Ahí, si diéramos vuelta la radiografía, ¿qué estiloides estaría más abajo? La radial. Bien. Y en el perfil también se trazan líneas. Y vamos a tener 10 grados. ¿Qué líneas trazo? Y una también, exactamente igual. Me los hago esquemático, la canilla articular de perfil. Yo trazo desde la estiloides radial, es decir, desde la parte más, no de la estiloides radial, sino que desde la parte, el extremo superior. Esto es superior y esto es anterior o volar. Sí, se estoy haciendo así, de perfil, como la radiografía. Entonces trazo una línea recta perpendicular al eje del hueso. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, volvemos a la cita. ¿Se entiende? Perpendicular al hueso. Y la otra, uno los dos extremos, las dos estiloides que yo estoy viendo así de esta manera. No los quiero confundir porque en realidad no estoy uniendo las estiloides, sino que estoy uniendo el borde superior del hueso con respecto a la articulación y el borde inferior. ¿Bien? O el borde posterior y anterior. Entonces, acá me va a dar un ángulo también, que es de 10 grados. Ahí está, pues 10 grados. Esto sería el torso de la muñeca. ¿Cómo es el tema de 10 grados? Acá. Cuando vos trazaste una línea longitudinal del hueso y trazas una perpendicular al eje longitudinal del hueso, que está de perfil, perpendicular desde esta canilla, desde esta punta de la articulación, vas a ver que, bueno, es recta, ¿no? Y después unís las dos puntas que vos ves en la articulación y acá te formas un ángulo de 10 grados, acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros las dos líneas coinciden, no tengo ningún grado. Y si las dos líneas están invertidas, ¿qué va a pasar? Tengo desviada la muñeca hacia arriba. Esto es lo que es anatómicamente normal. Cualquier alteración de estos grados es patológico, es decir, como producto de alguna enfermedad que deforme o alguna patología traumática. Entonces se alteraron estos grados. ¿Está bien? Es para eso. ¿Cuáles son los grados normales de desviación? En el perfil son 10 grados hacia volar o hacia palmar la desviación. Y ahora vamos a ver por qué. Y en el frente son 30 grados de desviación cubital. ¿Se entendió? Bien. ¿Para qué es esto? Para tratar de retomar
cuando se produce una fractura del extremo distal del radio, que se alteran estos grados y estas desviaciones, lograr esa desviación. ¿Y por qué? Porque una cosa es que yo le dé la mano así, así, le hagamos fuerza, y otra cosa es que yo tenga la mano desviada así, no, pero igual tengo que dar así, y no voy a tener la misma fuerza. Ustedes, por ejemplo, lo mismo que el meñique, sirven para la aprehensión. Ustedes agarran una herramienta como un martillo y quieren desviar a la muñeca en sentido contrario a la desviación normal, les va a costar mucho y no es la misma fuerza. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante volver lo posible, lo más cercano a estos grados. ¿Se entendió? ¿Eh? Sí, cualquier desviación de la mano, si vos tenés la mano así, pero no porque vos la pusiste, vos invertís esta desviación, yo te la exagero, la desviación cubital es esta, la aprehensión es normal igual. Si yo tengo ahí la mano, no puedo llegar a ella, porque me queda una secuela de una fractura del extremo distal del radio, no es la misma fuerza que esta, con esta desviación, ¿entendés? Altera la... Más allá, que después también va a haber fuerzas y tensión en el hueso que va a producir un desgaste distinto de la articulación, porque no está trabajando normal por otro lado normal, eso también pasa. Bueno, entonces el frente en el esquema tenemos acá, lo vemos cómo trazamos una línea. Si yo trazo acá una línea longitudinal del hueso, esta perpendicular a partir del tiroide del radio y después otra que siga la canilla articular o que se encuentra con el tiroide del cúbito, dijimos que eran 30 grados. Y acá la desviación en el perfil, si esto es posterior, dorsal, y esto es anterior o volar, la desviación es de 10 grados. Eso es lo normal. Bien. La fractura en la extremidad inferior del radio es el 15% del total de la fractura. Del total. O sea, es muy frecuente. Se da por caída apoyando la palma de la mano, forzando la muñeca en flexión dorsal, y el 50% se asocia con arrancamientos de la apófisis tiroides del radio. Cuando vemos una radiografía de muñeca, vemos que la canilla articular del radio no se continúa perfecta sobre la canilla articular del cúbito cuando vemos esto. ¿Por qué? Porque estamos en presencia del ligamento triangular. Es decir, que esta canilla articular no sigue con la canilla articular del cúbito, sino que es como que se interrumpe, hay un desnivel. Con ese desnivel, si es entre 1,5 y 2 milímetros, corresponde al ligamento triangular del carpo, que no se ve en la radiografía. Después les voy a mostrar con la radiografía. Bien, ¿y cuál es la clasificación? De nuevo, en extraarticulares y en intraarticulares. Las extraarticulares son 40%, las intraarticulares es el 60%, son más frecuentes, y ya saben que extraarticulares es cuando una o muchas trazos de fracturas no comprometen la articulación. En intraarticulares cuando alguno de sus trazos de esa fractura compromete la articulación. Entonces acá vamos a ver, este es un ejemplo de extraarticular, frente y perfil, ningún trazo de fractura pasa por la articulación, en cambio acá sí, pasa por la articulación. Extraarticulares e intraarticulares. Dentro de las extraarticulares, de ese 40%, tenemos ahí sí la fractura de puntos cones típica. Es esta, una fractura extraarticular, que ve cómo cambia ese 30%, cómo se altera en el frente ese 30%, y cómo se altera en el perfil también el 10%. Entonces acá la canilla articular, en vez de apuntar 10 grados hacia abajo, si lo ponemos así, hacemos la mano como si fuera nuestra articulación, en vez de tener esta posición de apuntar 10 grados hacia abajo, está apuntando hacia arriba la canilla articular. Hay una desviación importante. Y si yo les hago así el frente, ponemos que esta sería. Bueno, en vez de estar 30 grados de desviación cubital, mi mano sería la canilla articular, ¿no? Para hacerlo más esquemático. En vez de estar 30 grados de desviación hacia cubital, va a estar en desviación hacia radial. Entonces, si esta fractura no se trata o no se vuelve a poner en su lugar, el paciente va a tener una articulación así y así, hacia adentro. ¿Está bien? Ese es el tema de las desviaciones. Bien. Después, una puntocones invertida o fractura de Smith, se dice también, pero que es muy difícil, o sea que no es tan frecuente, quiero decir, no que no sea muy difícil, sino que no es frecuente, porque acá es cuando el paciente se cae con la mano de esta manera. Como ponemos a pensar, lo más común es cuando uno se cae es apoyar. No hace así. Pero bueno, hay traumatismos o politraumatismos en donde puede pasar que al paciente le quedó la mano en esta posición y se invierte en los brazos. Entonces, las desviaciones son distintas. Es todo lo contrario a las que vimos recién. Y después los desprendimientos epifisarios, porque no hay que olvidarse de que los chicos también sufren fracturas. Y acá tenemos la epifisiolisis. ¿Cuál era la más común? La 2. En los chicos se ve mucho. El grado 2, en la muñeca todavía tiene cartílago de crecimiento y se producen estas fracturas.
Y la compresión, ¿cuál sería? ¿Qué grado? En 5, eso es delicado. Las intraarticulares pueden ser, bueno, parciales, de tiroides radial, combínenlas como quieran, no hay problema. Puede ser cuñana anterior, cuñana interna, cuñana dorsal, cuñana palmar, todo tipo. Siempre que pase por la articulación de un brazo va a ser intraarticular. Las parciales también, marginal anterior, marginal posterior, son todas variantes de fracturas que pueden aparecer. Las totales pueden ser en T y en O, y bueno, teníamos también las conminutas, que eran multifragmentarias o muchos fragmentos, dependiendo del tamaño, pero en general se dice conminuta. ¿Bien? Esas son las intraarticulares. La clínica. Dijimos que esa desviación, esta alteración en el perfil, por ejemplo, acá vamos a ver el perfil de esos 10 grados que apuntan hacia dónde. Hacia la palma o hacia la volar, así se va. Bien, ahí está la articulación, ¿vale? Está así, 10 grados hacia palma, hacia volar. Esa es la normal. En este caso, en esta fractura, esos 10 grados, esos 10 grados están arriba, desviados. Por eso vamos a encontrar esto, ese realce, porque esos 10 grados que están hacia palmar se desviaron hacia arriba. ¿Sí? No se asusten. Y la inclinación radial. Tiene la inclinación radial de este paciente. Acá se comprime de este lado y este, como queda prácticamente igual, la desviación es esta. Para acá. Los 30 grados que yo tengo que tener para allá, de desviación de la articulación, se vienen para acá, para la desviación radial. Bueno, ahí les pongo un esquema para que se entienda mejor. La canilla articular, en vez de apuntar hacia abajo 10 grados, apunta hacia arriba. Y esta sería la clínica del paciente. En dorso de tenedor. Y acá les muestro otro esquema, les pongo para que vean cómo este paciente acá hace esta curva. ¿Por qué? Porque el estiroide del radio, esta desviación que tendría que estar hacia acá, 30 grados, se pierde prácticamente, se junta en la línea. Entonces tiene una desviación radial. ¿Se entendió esto? ¿Por qué la clínica del paciente? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, bien. La radiografía. Vamos a pedir un frente y un perfil de muñeca. Ahora bien, en patologías, el perfil puede ser de esta manera, en la urgencia, no hay problema. Pero es importante saber que también para algunas patologías que queremos ver de la articulación, para que no se superponga, los rayos, esta es la radiografía, el chasis, estos son los rayos, para que no se superponga acá el estiroide del radio y no nos deje bien la articulación, si nosotros le damos lo contrario, es decir, ponemos la mano para evitar esos 30 grados de desviación cubital, ¿se dan cuenta acá? Apoya, estamos dando 30 grados. Entonces el rayo va a pasar solo por la articulación. Entonces la vamos a ver de esta manera, se va a ver bien la articulación. No tiene sentido esta placa para el que está lastimado, para la urgencia. Sí, para algunas patologías que queremos ver, crónicas de la articulación de la muñeca, para esas sí, pero si no, no. Solamente con un frente común y un perfil común es suficiente. Bien. Tratamientos, el encuentro, cuando es sin desplazamiento, porque a veces la fractura puede no tener desplazamiento, entonces no está alterada la inclinación de la canilla articular. En este caso se le hace un yeso 3 semanas. Y con desplazamiento, reducción y yeso. Cuando yo le decía 3 semanas, son 3 semanas con el codo incluido, porque el yeso tiene que ser braquio palmar, con el codo incluido, y después se libra el codo, a las 3 semanas, y lo dejamos 3 semanas más. Dependiendo si es un chico con 3 semanas está totalmente consolidado. Y con desplazamiento, reducción y yeso. Esto es más o menos cada fractura. Si usted tiene una fractura sin desplazamiento, solamente le inmoviliza. ¿Para qué? Para que no se desplace o para que no duela, que no se mueva. Porque el yeso también actúa como antiinflamatorio. Si está desplazado, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Reducirla, llevarla a su lugar. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Inmovilizar. Si es estable, la podemos inmovilizar con un yeso. Si es inestable, ¿a qué tenemos que recurrir? A la cirugía. Y eso en casi todas las fracturas que no se van a equivocar. Para toda la vida. Los tiempos, yo no le doy mucha importancia, ya que no la tengan, los tiempos de inmovilización, porque cambian mucho de paciente a paciente. Hay pacientes en que se los tenemos que dejar más, porque vemos que hay cierta movilidad práctica, o que no se produjo todavía el calloso. Entonces es importante seguirlo al paciente, más allá de los tiempos estipulados. Pero en términos medios, las fracturas más o menos es entre 4 y 5 semanas la consolidación. Los chicos es menos, siempre recuerden eso. Bien, aquí tenemos una fractura. Esta no está desplazada, mantiene la inclinación, mantiene la inclinación. ¿Y acá qué hay? Porque hay un desfasaje entre la canilla articular del radio con respecto al cúbito. ¿Qué hay ahí? Un ligamento triangular que no se ve en la radiografía, por eso lo vemos con ese desfasaje. Entonces ahí está el ligamento triangular. Yeso, entonces, dijimos. 3 semanas
por este yeso braquiopalmar y después 3 semanas más se le recorta el codo para darle movilidad al codo, que dijimos que sufre mucho las inmovilizaciones, para empezar a darle movilidad. ¿Cómo es el método de reducción? Habrán visto, si alguien hizo guardia, cómo se reduce. En general se juega al paciente por una, no desde el índice como está el esquema, en general es desde el pulgar. ¿Por qué es mejor del pulgar? A ver qué piensan. Esto es para razonar. ¿Por qué les parece del pulgar? ¿Creen que tiene más fuerza? No, porque va a girar. Muy bien, pero aparte porque le reduce la desviación, esos grados, esos 30 grados que queremos recuperar. ¿Se entiende? Es mejor del pulgar. Cuando traccionamos de los 4 dedos y también del pulgar, eso se llama tracción a la uruguaya, es en ciertas fracturas de antebrazo, o cuando queremos hacer una tracción pareja. Pero acá nos conviene tener esa desviación. Está mal. Llevarla para acá, porque el paciente tiene la mano ahí por la fractura. Entonces la llevamos para acá. Nos va a dar una mejor posición. Y una contratracción, porque siempre que hay una tracción tenemos que tener una contratracción. Porque si estamos trabajando por la luxación de cadera, queremos traccionar y nos vamos a venir con la camilla y vamos a seguir así y el paciente va a estar igual, no lo vamos a hacer. Siempre tiene que haber algo, una contratracción. Y después depende de los servicios también, el modo de reducir las fracturas. Esto es cómodo para el traumatólogo, porque bueno, para los que estuvimos muchos años solos en la guardia, ahora logramos hace unos cuantos años con los 2 traumatólogos, pero cuando hay uno solo, es muy difícil manejar una fractura de extremo y del radio si no nos ayudamos. Con esto, por lo menos el paciente queda, se va acomodando, porque lo dejamos un ratito, y después confeccionamos el yeso o le hacemos cierta maniobra. Si estamos con 2, mejor. Yo hacía guardia también en el hospital Castex, en San Martín, y el jefe de servicio, el distinguido traumatólogo, el maestro, el doctor Barahona, no quería esto. Entonces en la guardia, tenía cargos residentes, y en la guardia teníamos que hacerlo entre 3. 2 le sostenían el brazo, el codo, y el otro manejaba la fractura del terreno. Cuando yo les dije esto, que lo hacíamos a escondidas, era mucho más fácil manejar, pero lo teníamos que hacer a escondidas. Si bajaba el jefe, no se sabe. Entonces también está eso de que cada servicio tiene sus mañas en determinados tratamientos. En el yesado dijimos 3 semanas, se corta, y 3 semanas más, 6 en total. ¿Cómo lo tenemos que inmovilizar? De esta manera, entonces, con flexión e inclinación cubitánea. ¿Por qué? Por esto que le ponía el foco con esto, con taquillas, y todo. Bueno, por esto, porque hay que tratar de reconstruir o lograr estos grados de desviación. Entonces ahí está, radiografía de control y movilización a las 6 semanas. Conviene siempre los primeros días, o los 3, 4 días, 3 días diría yo, sacar una radiografía de control. La primera semana por lo menos 2 radiografías de control. Porque ¿qué pasa? Cuando hacemos el yeso, el paciente está con el trauma, edema, hematoma, hacemos la reducción, ponemos el yeso y ¿qué sucede? Se desedematiza, porque uno le dice, por favor, no, la mano para arriba, se desematiza, marcación del yeso. Entonces, ¿qué pasa con el yeso? Se afloja. En realidad está mal dicho, cuando el paciente me dice, me aprieta el yeso, no aprieta el yeso. El yeso como queda formado, el molde del yeso, así queda. Ni se achica, ni se agranda. Lo que se achica y se agranda es el contenido, que es el brazo. Entonces, por eso, si se hincha, el paciente dice, me aprieta. Y si se le deshincha el brazo, la muñeca en este caso, va a decir, me queda flojo. Entonces, a veces, cuando queda flojo, puede llegar a movilizarse de nuevo la fractura. No logrado como entró, perdón, pero sí algunos grados. Entonces, conviene ese control. Y después, volverle a hacer el yeso a veces, y a veces no. Depende del grado que sea. Y otra cosa, a veces también importante, yo veía un paciente que tenía totalmente la mano así, y así como si fuera de fractura de muñeca, que le había quedado esa secuela. Yo no lo conocía. Es la primera vez que lo vi, vino por otra cosa, yo me acerqué y le estaba consultando por otro, y le digo, ¿qué le pasó en la mano? Bueno, una fractura, no sabíamos. Entonces, cada vez que venía por otra cosa, y me veía a mí, primero estaba contento porque yo agarraba y sacaba placas, me veía la movilidad, él hacía de todo. Ya cuando fueron 10, 12 veces se escapaba cuando me veía, porque cada vez que me veía, huía, porque sabía que yo le iba a llevar a sacar una placa para el control. Bueno, eso también es el entusiasmo cuando empieza y todo, y ver qué pasa con esa muñeca. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a veces también no tenemos que ser tan rigurosos en demasiada reducción para que los grados ir a la guardia con un transportador y tratar de recobrar esos grados de lo que hablamos antes. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama SUDE, que es una enfermedad del hueso, una osteoporosis localizada, que no vamos a hablar de esta, pero es una osteoporosis localizada, que aparentemente es por una alteración de la inervación simpática. Entonces, que se produce por el trauma o se produce por maniobras también. O sea, al trauma que tuvo inicial le agregamos otra maniobra. Entonces cuesta muchísimo recuperar
después la movilidad. Este paciente, a pesar de haber quedado con semejante secuela, hacía todo y movilizaba bien la mano, con pérdida de fuerza, por supuesto. No quiere decir que hay que dejarlo así, pero ni tampoco el otro extremo de que cada 2 días le estamos modificando la muñeca. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto? Bien. Bueno, acá van a ver que hay una línea, esto se llama bivalvar el yeso, a veces hay que abrirlo, el yeso a lo largo. ¿Por qué? Porque el paciente no hizo reposo suficiente o porque se le inflamó. Entonces le aprieta el yeso y hay que bivalvarlo para evitar complicaciones. Bien. ¿Qué pasa con esta desviación? ¿Por qué insistimos tanto en volver a los grados normales? Porque pasa esto, si se acorta el radio por la fractura, hay una hiperpresión acá de la canilla articular del cúbito con respecto al semilunar. Y esa hiperpresión produce una enfermedad del semilunar y dolor. Dolor. Bien, ¿podemos poner clavijas más yeso? Sí, lo podemos poner. Hay fracturas que son inestables. En quirófano se le pasa una clavija y ya está, no se mueve. Y sí se pone el yeso aparte, ¿no? ¿Se puede combinar? Sí. Clavijas. El tratamiento de fracturas muy complejas, tienen todos los tratamientos que tienen, incluso el estilo de radio también está afectada. Este es el final. No se fijen en esta desviación, porque acá pareciera que quedó una desviación radial. No, si ustedes trazan las líneas esas que trazábamos antes, la desviación es hacia radial. No se engañen con la mano, hacia dónde está la mano. Y este es el perfil. Bien, ahí está, 3 clavijas. Fracturas marginales, en este caso se puede apoyar placas con tornillos, ahí, en esa fractura marginal. ¿Y qué notan de raro? Uy, acá. ¿Qué notan de raro? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? Ayuda, en la placa. ¿Qué les parece? ¿Está más negro donde tendría que haber hueso? No se fijen en... la placa no, perdón. Bueno, en la placa de cirugía, en la placa de osteosíntesis. No en la placa... No importa. Si la fractura está acá, es marginal. La fractura está acá. Y esto, o marginal acá, y se cayó. ¿Qué le faltaría a la placa de osteosíntesis? Los tornillos. ¿Y por qué le faltan los tornillos? ¡Wow! Se olvidaron los tornillos. ¿Qué me dicho, doctor? Bueno, ¿por qué? Porque en ciertas fracturas marginales, lo importante es que sostenga. Esto es rígido. Entonces, si yo le pongo estos tornillos como están acá, acá la placa sostiene igual. Y si yo le pongo tornillos ahí donde está la fractura y no agarra nada, ¿por qué dejarle tornillos flojos? Va a quedar muy lindo en la radiografía, pero los tornillos están flojos. A veces no es necesario. Un tornillo que no hace buena presa, no es necesario ponerlo. Va a quedar bien en la placa, pero no está bueno para el paciente. Otra vez, lo mismo. Marginal, volar, la placa está puesta en la palma. Y lo mismo, tiene los tornillos de la placa, pero del extremo de la placa no tiene tornillos. Lo está sosteniendo el fragmento, no es necesario. Bueno, el clavijado, si lo paso rápido, puesto para mostrarles los casos, con minutas, cómo se combinan, y acá sí se operó también con clavijas muy finitas, no hay estiloides del cúbito. ¿Para qué? Para sostener qué cosa, qué sucede. Que lo mismo triangular. Entonces no es necesario saber todo el tratamiento, pero sepan que se combinan, esto ya lo hablamos. Se pueden llegar a combinar con las placas con tornillos solo, clavija. Y la de Goyland-Smith es lo contrario. Esta da una desviación hacia palmar, fíjense cómo se caería el paciente. Y la fractura en los niños, que es, ya la vimos, es una fractura metafisaria. Ustedes observan en el perfil, miren este cartílago de crecimiento, ¿lo alcanzan a ver? Acá está el cartílago de crecimiento. Acá, yo se los dibujo, así. Tiene un triangulito que era al lado, más frecuente. 2. Entonces, esto que vemos, por favor. Bueno, no importa. Entonces la fractura está acá. ¿Sí? ¿Cuándo? Esto hay que reducirlo. Dijimos, donde va a crecer es donde no se lastimó el cartílago del crecimiento. Entonces esta hay que reducirla y ponerla en su lugar. A pesar de que no cambie el cartílago de crecimiento. Bueno, no importa. Bueno, descansamos un ratito.